Gracias. Del doctor Leonardo López Luján y de su servidor, Eduardo Matos Moctezuma. Hoy vamos a mostrarles una de las primicias que el Colegio Nacional ha presentado. Son varias publicaciones en esta feria y vamos a poder allí hacer un recorrido por, sobre todo del siglo XVIII, por, digamos, de los diversos hallazgos y demás que la arqueología hizo en aquel momento. Escribimos, Leonardo, 4 artículos, yo 3, pero dado el tiempo, pues hemos acordado que vamos a hablar 10 minutos sobre cada uno, no de los 7 trabajos, nada más 2 míos, 2 de Leonardo. Entonces, pues, en virtud del tiempo, comenzamos de una buena vez. Entonces, el libro comienza con un antecedente, diría yo, es un artículo mío que se llama De Sigüenza a Boturini, 2 caras de la misma moneda. Ya luego explicaré lo de la moneda y las 2 caras. Allí trato precisamente este aspecto, decía yo, de un antecedente, porque Sigüenza y Góngora en realidad va a pertenecer, digamos, a prácticamente toda la mitad del siglo XVII, ¿no? Entonces, comienzo pues platicando de este primer artículo que abre el libro y que trata de estos 2 personajes de la historia de México, ¿no? Empiezo con Sigüenza. Sigüenza era, entra a la Compañía de Jesús, los jesuitas, pero en un momento dado lo sacan, quién sabe qué habrá hecho, pero el hecho, en fin, ya no pertenece mientras hizo un noviciado, pero sí se va a hacerse sacerdote, pero ya no regular, sino dentro del otro patrón que la Iglesia tiene de preparar a los sacerdotes, a los padres, ¿no? Él va a destacar ya como matemático, como astrónomo, astrólogo, en fin, inclusive recibe una cátedra, y vamos a ver ahorita, recibe una cátedra de matemáticas en la Real y Pontificia Universidad, en donde él pues concursa y puede pues llevar a cabo allí sus enseñanzas desde esa perspectiva, ¿no? Pero hay algo interesante en el cual voy a relatar, porque resulta que Sigüenza, que era muy amigo de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran poeta, le van a solicitar en un momento dado que haga un arco alegórico por la llegada precisamente del conde de Paredes y marqués de la Laguna. Recuerden que cuando llegaban estos personajes, estos virreyes, a la Nueva España, pues se les hacían arcos en conmemoración de su llegada, en fin, una bienvenida, diríamos en cierta forma. Entonces, él hace una cosa muy curiosa. Para hacer su arco, escoge como tema, a diferencia de todos los arcos que se habían hecho, que por lo general acudían al mundo griego y latino, dioses, personajes, él va a acudir a poner en su arco a los 11 Tlatoani mexicas. Pero quería además emparejar, porque eran 11, entonces le faltaba uno 12 para poderlos distribuir, y escoge a Huitzilopochtli. Yo me he preguntado, y lo digo en el libro, cómo en la época virreinal, imagínense, en ese momento, finales del siglo XVII, le permitieron que pusiera a los dioses mexicas, ¿no? Pero en fin, lo hace y se lo permite, ¿no? Al mismo tiempo, de la catedral le están solicitando a Sor Juana que también haga un arco a la entrada poniente de la catedral,
para que el virrey entrara primero por la de Sigüenza, luego se iba a la catedral, ahí a las ceremonias que hacían, ¿verdad? Y Sor Juana acepta, y entonces va a hacer algo muy interesante, porque ella va a tomar precisamente el tema tradicional de los dioses romanos, griegos, etcétera, etcétera, y hace lo que llamó el Neptuno alegórico en su arco. Quiero decirles que estos arcos eran efímeros. Acababa de pasar el virrey y empezaban a desmantelarlos, ¿no? Desgraciadamente, porque han de haber sido, bueno, hay ciertas imágenes de algunos de ellos, ¿no? El hecho es que eran, como digo, amigos, a grado tal que el mismo Sigüenza, cuando muere la monja Jerónima, va a escribir un opúsculo en honor de ella, ¿no? Pero lo que es interesante en cuanto a Sigüenza, aquí está lo que él escribe, el Teatro de Virtudes Políticas, es donde relata su arco con los gobernantes, con los tlatoani mexicas, ¿no? Pero lo que más va a significarnos para la arqueología es que él va a hacer el intento, y lo lleva a la práctica, de excavar en Teotihuacán. Se le ocurre, pues, abrir, parece ser alguna cala, según ahorita voy a darles la referencia, y por el interés que él tenía, como ven, en diferentes aspectos de, digamos, de las ciencias, de las disciplinas, en fin, ¿no? La referencia de que allí estuvo Sigüenza nos la da Boturini, nuestro otro personaje, que ahorita vamos a referirnos a él, ¿verdad? Quien escribe lo siguiente, refiriéndose a la pirámide del Sol, porque siempre había idea de que si era en la Luna o en la del Sol, parece que fue en esta última, dice don Lorenzo Boturini: yo le mandé sacar un mapa a la pirámide que tengo en mi archivo, y rodeándola vi que el célebre don Carlos de Sigüenza y Góngora había intentado taladrarla, pero halló resistencia. Pues sí, imagínense, de haber querido entrar ahí, pues piedras. Los que hemos excavado en Teotihuacán sabemos cómo es eso. Que por cierto, algunos pensaban que estaba vacía. Imagínate, ¿no? Que la pirámide en realidad adentro no había nada, y no sé cómo se sostendría. Pero bueno, el hecho es que aquí ya viene una primera relación de Sigüenza con Boturini. Pero Sigüenza finalmente, claro, muere, e inclusive entrega su cuerpo para que sea analizado por los médicos de la época, ¿verdad? Para ver de qué dolencia es de la que murió, porque tenía unos dolores que al fin fue un cálculo biliar o no sé qué cosa que lo hacía padecer mucho. Pero Lorenzo Boturini va a nacer en 1702. Por cierto, en 1700 cambia, ya estoy en la otra, ahí está don Lorenzo, oye, gracias maestro. Don Lorenzo nace en 1702, pero en 1700 había cambiado los reyes de España de los Austria a los Borbones con Felipe V. El actual rey es Felipe VI, que lo tomó precisamente, pues, en cierta forma, de reconocer al primer Borbón que va a gobernar España. Bien, entonces se embarca, él está allá, es de Italia, en fin, y se va a embarcar porque le hablan de México, se interesa tanto que entonces va a embarcarse en 1736, ya estamos ahora sí en el siglo XVIII, ¿no? Pero va a empezar a padecer porque al llegar el barco a costas de Veracruz naufraga. Y entonces, pues, claro, imagínense un naufragio, en fin, pero estaba ahí cerca, llega finalmente pues a la Ciudad de México y empieza
a hacer colecciones, como también lo había hecho Sigüenza. Empieza a coleccionar documentos antiguos, códices, etcétera, y forma su Museo Histórico Indiano, ¿no?, con todos estos documentos y demás. Y era un gran devoto guadalupano, como también lo era Sigüenza. Pero se le ocurre que va a reunir joyas, cosas, para pues hacer un gran homenaje a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y para eso había que pedir el permiso al Vaticano. Entonces piden el permiso, el Vaticano ahí se equivoca, tarda, en fin, tiene problemas. Y finalmente, pues va a presentársele problemas por eso, como ahorita vamos a ver. Para también ilustrarnos, ya estamos cerca de la etapa de la ilustración, resulta que al salir de España, cuando se embarca, no pide permiso para ir a las colonias, ¿no? Entonces, el Consejo de Indias se da cuenta de eso. Total, él ya llega acá, pero ahorita vamos a ver las repercusiones de esa acción, y finalmente pues llega aquí, crea todo esto que estamos comentando, busca estos fondos para rendir honores a la Virgen y demás, pero el hecho es que en un momento dado viene a cuento de esto de que no había pedido el permiso, y entonces lo detienen. Eso va a ocurrir el 4 de febrero de 1743. Detienen a don Lorenzo, le confiscan toda su colección de documentos, en fin, que empieza allí a padecer. Pero llega ya un momento, después de que está unos 10 meses en la cárcel, ¿no?, aquí en la Nueva España, lo mandan finalmente de regreso a España por aquello de no haber solicitado el permiso del Consejo de Indias, quien lo va a juzgar a quienes hacían esos actos, y entre ellos pues a él. Y entonces regresa, nada más que para su infortunio se ve que tenía problemas con los barcos, porque al regresar los asaltan los piratas ingleses y lo dejan pues casi, iba a decir que encuerado, pero no tanto, pero sí en condiciones bastante lamentables, y finalmente llega ya a España, a la península, en fin, y ahí pues empieza toda la cuestión del juicio y demás, ¿no? Entonces, va a aprovechar el tiempo que está en España para escribir un libro muy, muy interesante, que es el que tenemos aquí, la idea de una nueva historia general de la América septentrional, ¿no? Entonces, aprovecha ese momento, escribe este libro que se edita en 1746, ahí viene la fecha abajo, y en el cual además se inspira un poco en las ideas de Vico y otros pensadores para escribir y hacer una primer cronología de la historia mexicana, ¿no? Total, que finalmente, decomisada su colección de documentos del Museo Indiano, en fin, pues este hombre que adoraba y lo declara así, ¿no? Para mí no hay mayor cosa que mi colección de estos documentos antiguos, ¿no? Pero los pierde. Entonces, el colofón de este capítulo es, eso es lo de las dos caras de la moneda. Mientras que Sigüenza, que era devoto de la Virgen, igual que Boturini, que era recolector de documentos, igual que Boturini y demás, pues va a tener una vida, pues diríamos, plena, reconocido en su momento, etcétera. Boturini le pasa todos estos infortunios que hemos comentado y pues finalmente va a morir, y pues sin haber logrado todas las cosas, y las que emprendió vinieron a menos. Entonces, de eso trata este primer capítulo. Y ahora paso la palabra para el capítulo que ha elegido Leonardo para que pueda
aquí está el Códice Boturini, por cierto, que lleva el nombre de este autor. Entonces, pues, paso la palabra a Leonardo, que nos va a hablar ahora de uno de los capítulos de este libro que tenemos aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos complace mucho ver este auditorio lleno. Quiero comenzar dando las gracias a nuestra institución, el Colegio Nacional, por haber pues creado este artilugio que está, no en buen español, chulísimo. Me encantó a nuestro amigo Alejandro Cruz Atienza y a María Elena Ávila, ¿no?, que hicieron este libro. Es bellísimo, 307 páginas y está muy bien ilustrado. Échenle un vistazo si pueden. Tiene muchas imágenes que datan del siglo XVIII, incluso algunas de ellas del XVII, algunas de ellas inéditas. Tenemos poco tiempo, entonces, bueno, no les podemos contar el contenido del libro, pero sí hablar un poquito sobre unos flashazos, algunas instantáneas sobre algunos de los capítulos. Y yo quisiera comentarles un poco sobre las primeras publicaciones de arqueología que vieron la luz en la Ciudad de México, en el México novohispano, y que fueron impresas en la imprenta de la viuda de Bernardo de Ogal en la Ciudad de México en 1748 y su secuela en 1749. Lo curioso, y es muy curioso, es que estas publicaciones, que son unas hojas volantes, no trataron de la arqueología mesoamericana, de alguna de las grandes civilizaciones de nuestro pasado remoto, los olmecas, los zapotecas, los mayas, sino que se refirieran a las excavaciones que en ese momento se estaban llevando a cabo en el sur de Italia y que habían sido encargadas por Carlo di Borbone, el rey de las dos Sicilias, y que tiempo después se convertiría en el famoso Carlos III de España, ¿no?, el de la Puerta de Alcalá que todos conocemos. Estas hojas volantes son muy humildes, son muy sencillas, pero lo interesante es que nos hablan precisamente de una relación del maravilloso descubrimiento de la ciudad de Heraclea o Herculania, es decir, de las excavaciones en la ciudad de Herculano, que como ustedes saben fue cubiertas por los lodos, no las cenizas como Pompeya, en este caso por los lodos del Vesubio en el año 79. Y lo interesante es que lo que contiene estas dos publicaciones de 1748 y 49 es el relato, son cartas apócrifas, donde un inexistente caballero de Malta y un ficticio abad de Orbal, ¿no?, dicen haber recorrido estas exploraciones arqueológicas y haberse introducido por galerías y por túneles, encontrando habitaciones amuebladas y de una riqueza espectacular. Lo más interesante es que dicen haber encontrado pan, vino y queso frescos de 17 siglos de antigüedad, y que no solo eso, sino que los probaron, ¿no? Es una descripción muy sabrosa. ¿Y qué era lo que estaba pasando entonces? Bueno, Carlo di Borbone no había encargado al ingeniero de minas Roque Joaquín Alcubierre, español, le había encargado hacer una serie, como les decía, de túneles y de galerías ahí en su palacio de Portici, que está prácticamente en Nápoles, y como si fuera una mina, le explotaron obteniendo de ahí grandes tesoros, bronces, mármoles y pinturas murales que servirían para decorar el palacio real, para el solaz del rey y de su corte. Las noticias pues muy pronto se difundieron, las excavaciones comenzaron en 1738 y se difundieron por vías de periódicos, de gacetas literarias, gacetas científicas, no solo por Europa, sino por los Estados Unidos y también en la Nueva España. Y otra manera en que se difundieron las noticias fueron por estos grandes volúmenes que vemos abajo a la derecha, son de formato elefante que le llaman los conocedores, que fueron encargadas a los sabios de la corona y que fueron financiadas por la corona misma, impresas en la Stamperia Reale di Napoli. Esos
objetos maravillosos, esos libros de las excavaciones, fueron regalados por la corona a instituciones e individuos, y muchos de ellos atravesaron el océano y llegaron, por ejemplo, a la colección de libros maravillosa de Jefferson, allá en su casa de Monticello, en el estado de Virginia, y otros juegos llegaron aquí, a la Nueva España, a la Ciudad de México, unos que formaron parte de las ricas colecciones de la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, y otros más a la Biblioteca Palafoxiana en la ciudad de Puebla. Ahí se pueden todavía consultar, unos en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional y otros ahí en Puebla. Lo interesante es que gracias a esta proliferación de las noticias de las exploraciones arqueológicas en el sur de Italia, pues Herculano y Pompeya aparecieron muy pronto en el imaginario de la inteligencia novohispana. Por ejemplo, el famosísimo polígrafo José Antonio de Alzate y Ramírez, él menciona precisamente en su descripción de la zona arqueológica de Xochicalco, que es espléndida, menciona que la importancia de Herculano y de Pompeya como fuente de inspiración, y que el aprecio por las antigüedades debería de ser una de las máximas de todo gobierno civilizado. Otro sabio, ¿no? Tú vas a hablar de él en unos momentos, Antonio de León y Gama, anticuario y astrónomo, habla también de Herculano y de Pompeya y sugiere que se hagan excavaciones similares a las del sur de Italia en la Ciudad de México, principalmente en la Plaza de Armas, en nuestro actual Zócalo, y en el barrio de Tlatelolco. Y el famosísimo Fray Servando Teresa de Mier, en su famosa misa en la Basílica de Guadalupe, él menciona, ¿no?, en un arrojo nacionalista, patriotero, menciona que los hallazgos que se acababan de hacer en el Zócalo de la Piedra del Sol y de la Coatlicue eran todavía mucho más importante que todo aquello, ¿no?, incluso lo dice con desprecio, que había aparecido no tiempo atrás en Herculano y en Pompeya. Lo interesante es que esto estaba en el imaginario, pero no permeó en una política de Estado. Los virreyes de la Nueva España nunca comisionaron excavaciones como lo hizo Carlo di Borbone en el sur de Italia, y tiempo después como lo hizo él mismo en España. Tampoco se aplicaron las técnicas de excavación, no eran necesarias, de túneles y galerías, menos se usó la forma de ilustrar los mármoles, los bronces y todo lo que estaba sacando. Se usaron otras técnicas aquí, y nunca fueron útiles las técnicas de la numismática y de la epigrafía. Pero eso sí, la comparación con Roma pues era inevitable, ¿no? El gran Pedro Márquez, un jesuita expulso que vivía en Italia y que publicó acerca de Xochicalco y del Tajín, pues empezó a hacer comparaciones entre Roma y Mesoamérica, y explicó los sacrificios humanos que realizaban los mexicas, los comparó con los que se hacían en honor a Júpiter Capitolino allá en Roma. No solo eso, sino que explicó las alfardas que flanquean la escalinata de la pirámide de los nichos allá en el Tajín, las explicó, dijo, tienen la misma función que las gradas del Teatro de Pompeya, o por ejemplo los nichos, dijo que tenían una función calendárica relacionada con los días y con las estaciones, al igual que los nichos del famoso arco de Jano Quadrifronte que está en Roma. En fin, esta presencia de Herculano y de Pompeya fue muy importante en territorio novohispano, tanto así que las esculturas de esos sitios empezaron a llegar aquí al continente americano en forma de copias de escayola, que sirvieron para que los estudiantes aprendieran el dibujo fundamentalmente en la Academia de San Carlos. Y es claro, por ejemplo, que la refección
que hizo el arquitecto Antonio González Velázquez de esa Plaza Mayor del Zócalo, ¿no? Esa gran elipse, y la estatua ecuestre de Carlos IV, que ahora conocemos como el Caballito, pues hace eco del espacio, ¿no? del famoso Capitolio de Roma, que tiene al centro esa espléndida también estatua ecuestre de Marco Aurelio. Bueno, pues ahora viene otro de los capítulos que escribí, que es el relacionado con el hallazgo en la Plaza Mayor de la capital novohispana de 3 monumentos, pero en el artículo me refiero a los 2 primeros, que son la Coatlicue, que se encuentra el 13 de agosto de 1790, y poco después la Piedra del Sol, mal llamada calendario azteca, que va a aparecer el 17 de diciembre del mismo año, ¿no? ¿Dónde quedó? Ah, aquí está. Entonces, aquí tenemos precisamente qué es lo que motivó que aparecieran estos monumentos y ya después otros más, ¿no? Pero estos fueron los 2 primeros, y lo que provoca su hallazgo son las obras que este virrey, el segundo conde de Revillagigedo, que va a gobernar unos 4 o 5 años en la Nueva España, quien ordena que se hagan trabajos en la Plaza Mayor, hoy Zócalo, y para rebajar la plaza, hacer algunos desagües, canalitos, en fin, y en el proceso de hacer esa obra aparece, como decía, el 13 de agosto, precisamente la Coatlicue, esta enorme escultura que por entonces se le llamaba Teoyaumiki, ¿no? Aquí vamos a ver cómo hay un sabio novohispano que ya mencionó Leonardo, don Antonio de León y Gama, que se va a interesar en estudiar estos monumentos y va a hacer esta publicación que ven ahí, con estos títulos muy del siglo XVIII, larguísimos, ¿verdad?, que es la descripción histórica y cronológica de las 2 piedras, que con motivo de las obras, bla, 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 o sea, hace toda esta rememoración y hace un estudio, primero en la primera edición, de estos 2 primeros monumentos. Ya después, con el México independiente, va a haber interés en volver a editarlo y se le agregan nuevos aspectos que había escrito León y Gama. Él ya no va a ver esta obra ya en la época en 1832, que es cuando ya la República va a publicar esa segunda edición con adendas que el mismo don Antonio había hecho. Entonces, este libro, pues, es realmente una joya, y no solo desde el punto de vista de lo que escribe él, que a veces tiene aciertos, a veces desaciertos en lo que dice, pero sí trae estos grabados de los monumentos, ¿verdad? Y aquí podemos ver, claro, a la Coatlicue por los 3 lados, la parte inferior en donde está grabada con un Tlaltecutli, un señora de la tierra, la parte de arriba que vemos, pues con esto podemos señalar aquí, la parte superior, ¿verdad? Y esta es la parte inferior. Pero pues esta es la forma que tenemos los arqueólogos actualmente de presentar, por ejemplo, la cerámica, un corte, un lado o una escultura, ¿no? La vamos desdoblando. Ya esto lo hace en 1792, que es cuando publica su obra, para envidia de algunos colegas que tardan como 15 años en publicar sus cosas, pero en 2 años publica él este estudio. Y aquí vemos el lugar del hallazgo. Precisamente la Coatlicue la vemos aquí está la Plaza de Armas, la catedral en esta parte, apareció exactamente en este lugar, ¿no? O sea, muy cerca de la esquina sureste de la Plaza Mayor o Zócalo hoy. Vemos el Palacio Virreinal aquí, precisamente. Ese es el lugar, pues, en que es encontrada esta pieza y va a ser trasladada
a la Real y Pontificia Universidad, ¿no? La vemos aquí, vean ustedes, a la Coatlicue como, ay, perdón, ya, a ver qué pasó, aquí está, bueno, la vemos colocado en el patio central de la universidad. Vean, ven esta especie de reja de madera y demás, aquí está la Coatlicue colocada, junto con otras piezas, y en medio del patio está la escultura del caballito de Tolsá, ¿no? Por ahí escribí que están en, digamos, frente a frente, pero sin hablarse, ¿no? Pero el hecho es que después, cuando aparece también la Piedra del Sol, esta va a tener un destino diferente. Va a ser trasladada precisamente a la torre poniente de la Catedral Metropolitana. Entonces, este monumento, vamos a poder ver aquí el lugar donde salió, en esta parte, ¿verdad? Y cómo va a ser trasladada a la torre poniente de la Catedral. Ahí va a durar casi un siglo, ¿no? Pero ¿por qué? Yo he escrito que ¿por qué ese destino tan diferente de una pieza y otra, ¿no? Una queda a la vista pública, la Piedra del Sol, y la otra es llevada a la universidad. Ahí, uno de los motivos es precisamente que España estaba siendo atacada en aquel momento por sus enemigos, los pensadores europeos, como Robertson, Raynal, De Pau, ¿verdad? Y entonces están diciendo que España no tuvo ninguna gloria al conquistar estos pueblos, porque eran pueblos bárbaros, en fin, toda una diatriba tremenda, ¿verdad? Entonces, cuando sale este monumento, se ve que es un círculo perfecto, que según lo que se está estudiando, tiene la cuenta de los días, o sea, que ya tiene algo astronómico, que esto demuestra, pues, el adelanto de los pueblos y que, por lo tanto, no habían sido pueblos bárbaros los que España había conquistado, sino ya con ciertos niveles de civilización, ¿no? Entonces, total que esta pieza va a permanecer ahí casi, como decía, un siglo, hasta que don Leopoldo Batres, arqueólogo del virreinato, del Porfiriato. Del Porfiriato, correcto. Ponte almeja para que me corrijas, porque si no, del Porfiriato, don Leopoldo Batres va a trasladarla al Museo Nacional, que estaba precisamente en la calle de Moneda, y allí va a llevarse esta pieza. Aquí la tenemos, ven, allí la Piedra del Sol, y la vemos aquí apenas en la torre poniente, pero apenas se alcanza a ver allí empotrada en este lugar, en concubinato con los ángeles cristianos, ¿no? Y vamos a tener finalmente la visita de Alejandro de Humboldt, acompañado de Aymedo Bonpland, quien Humboldt, como persona interesada, llega a México en 1803, había recorrido buena parte de Sudamérica, ¿verdad? Y llega aquí y va a visitar, desde luego, diversos lugares, en fin, y nos lo va a dar en uno de sus libros, también muy interesante, el de las vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. Entonces, allí habla de la Coatlicue, habla de la Piedra del Sol, en fin, aporta ciertas cosas, en otra también no es tan acertado en lo que dice, pero lo que es interesante es lo siguiente, y con eso termino este capítulo, bueno, el capítulo que me correspondió, y es que un sacerdote, don María Benito Moxó y Francoli, va a escribir sus cartas mexicanas, y en una de ellas relata que, estando la Coatlicue en una esquina, allí como la vimos, de la universidad,
llega un momento en que es visitada por, dice ahí, por los indios, y dice que veían con tan estúpida indiferencia las obras clásicas de los españoles, etcétera. Sin embargo, venían a adorar a su famosa diosa Teoyaumiki, y dice que llegaban con cirios encendidos y que se postraban ante la figura de la diosa. Y entonces, relata don Benito María, que viendo aquello, ¿verdad?, mandaron a cerrar las puertas de la universidad, digamos, para que ya no entraran, pero tomaron la decisión de enterrarla. Ahí mismo abren, la entierran para que ya no haya estos actos, pues, de adoración, ¿no? Esto lo va a repetir también Bullock, un visitante que quiere hacer una exposición en Inglaterra, en un recinto que él tiene, repite más o menos todo esto que les he contado, que nos relataba el padre Mochó y Francoli. Entonces, ¿qué ocurre con Humboldt? Él llega para estudiarlas, como dije, pues la Piedra del Sol está a la vista pública, pero cuando pregunta por la Coatlicue, me imagino a los frailes diciéndole, oye, pues dile tú que... ¿Qué pasó? Que estaba enterrada. Que estaba enterrada. Qué bueno que es mi apuntador para que... ¿Sí? Y entonces había sido, pues, enterrada por los frailes para que no se hiciera ese culto, pues, para ellos, que se estaba realizando. Y el resultado, Humboldt llega y pide que se la muestren, le dicen, no, pues, dile tú, es que está enterrada. Y entonces, como sabio que era, el sabio Humboldt, dice, no, pues para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, va con el obispo de Linares, que estaba en ese momento de paso por la Ciudad de México, y le pide, oiga, intervenga porque estos cuates no me dejan ver esa pieza. No, a ver, no, pues ¿cómo? Entonces, con su grado, pues, nivel de obispo llega, y dice, oigan, aquí el sabio viene, además trae cartas de Carlos IV, pues no la muelen, saquen la pieza. Y la exhuman. Y entonces Humboldt puede verla y anota, me imagino, ¿no?, que anota porque va a escribir sobre ella, ¿no? Entonces ya se va acompañando al obispo, ¿verdad? Don Feliciano Marín era el obispo, se retiran para acompañarlo a su lugar y los padres de inmediato la vuelven a cubrir, ¿no? Y entonces así va a permanecer hasta que llega el movimiento independentista. Y con el movimiento independentista se va a ordenar que vuelva a ser una vez más exhumada. Pues todo eso se relata aquí en el capítulo correspondiente. Paso la palabra a Leonardo. Gracias, Eduardo. Sí, la cuestión es que cuando Humboldt va, ¿no? Cuenta eso, porque eso es interesante. Era todo un caballero cuando va a acompañar al obispo de Linares, ¿no? El obispo nada más vio la Coatlicue 5 minutos. ¿No? Entonces va a acompañar al obispo, regresa, ya la habían enterrado, ¿verdad? En fin, es interesante decir que Eduardo, 200 años después del descubrimiento de estos monolitos, escuchen, se le ocurrió la atinada idea de poner placas en los lugares donde fueron descubiertos, ¿no? Una de ellas se la volaron, se la robaron, pa'l kilo, como dicen, se la robaron, y hace, un mes o menos, reinstalaron las 2 placas marcando el lugar de los hallazgos, además de la piedra de Tizoc, ¿no? Ahí estuvo Exacto. Nuestro amigo Raúl Barrera también, ¿no? Entonces ya si ustedes visitan el Zócalo, ahí se marca perfectamente el lugar de los descubrimientos. No se las huelen, ¿eh? ¿No? Y bueno, otro personaje que habita en este libro es el famosísimo capitán de dragones Guillermo Dupé, ¿no? Luxemburgués,
¿no? Que es muy conocido porque él estuvo al frente de la Real Expedición Anticuaria de 1805 a 1809, encargada por Carlos IV. Es la única expedición arqueológica que comisionó la corona de España, y que tuvo mala suerte por la invasión napoleónica a España. Se suspendió, se hicieron solamente 3 viajes de los proyectados, y peor aún, los dibujos y las descripciones de la expedición nunca se publicaron en Madrid, y para tragedia de los españoles, ¿no?, aparecieron muchas décadas después a la luz en París y en Londres. Tú las rescataste una parte, ¿no? Sí, y precisamente lo que cuenta el capítulo referente a Dupé es lo que antecede a la Real Expedición Anticuaria, es decir, el Dupé joven, el Dupé que, bueno, nació entonces en el Gran Ducado de Luxemburgo, hoy es territorio belga. Bielsa es su lugar de origen, y sabemos que era de familia noble y que tuvo una educación muy esmerada en las letras y en la música. Incluso aquí en la corte de Iturrigaray celebraban lo bien que tocaba Dupé. Imagínense ustedes ahí en el Zócalo, bueno, en el Palacio Real, que bien tocaba la viola y el violín. En fin, era un personaje que a la postre decidió seguir los pasos de su hermano mayor y se enroló al ejército, pero no como un infante o como alguien menor, sino viajó a Madrid para formar parte de la Guardia de Corps, es decir, de los oficiales que resguardaban la seguridad del rey de España, ni más ni menos, ¿no?, del cuerpo de Almanza, y eso le da oportunidad de conocer en la península ibérica no solo España, sino Portugal e inclusive Gibraltar. Lo interesante es que Dupé viaja en aquella juventud, tiene la oportunidad de viajar a Italia y a Grecia, y ahí tiene el primer contacto con la arqueología, con el mundo de las antigüedades. Visita, él lo dice en algunos papeles que hoy día están en la Universidad de Texas en Austin, menciona que conoce colecciones de vasos etruscos, y en Roma se dedica a visitar todos los monumentos egipcios llevados ahí por los emperadores romanos. Dupé, ahí se puede ver, eso sí, nunca tuvo una educación de artes visuales, de artes plásticas, debo decir, ¿no? Hacía estos dibujos que hoy, bueno, parecen infantiles, son toscos, pero son suficientemente precisos para que nosotros en la actualidad identificamos los monumentos que sirvieron de fuente de inspiración. Por ejemplo, así construía él lo que hoy se llama un museo de papel. Iba sumando en sus carpetas, en sus dossiers, ¿no?, él hablaba francés, él iba sumando estos dibujos con breves descripciones. Las descripciones no las de un erudito, sino las de un militar. Entonces aquí vemos, este es un caso, hay muchísimos, de uno de esos leones egipcios que flanquean el acceso de la escalinata que lleva ya el Capitolio en Roma, o esta, ¿no?, que es muy divertida, que es un monumento, una estela egipcia de granito, ¿no?, de ese granito de Asuán que es espléndido, de los jardines Barberini. No, luego él pudo visitar sitios griegos, no solo en Grecia, sino en Italia, no, Pestum, ahí muy cerca también de Nápoles, y menciona haber pasado por Atenas y conocido la Acrópolis. Por desgracia se le va una goleta que viajaba en dirección de Alejandría, no puede visitar Egipto, y entonces queda pues muy lastimado, porque esa era una de sus grandes aspiraciones. En 1791 su vida da un giro. ¿Qué es lo que sucede con Dupé? Pues decide venir a cubrir una vacante, ¿no?, en el Cuerpo de Dragones en la Ciudad de México. Atraviesa el océano y queda fascinado por estas tierras, obviamente llega a Veracruz, y de la cantidad, la concentración de arqueología, la riqueza de la arqueología de México, que es realmente abrumadora. Entonces
durante su carrera castrense de 1791 a 1803 que se retira, tiene un desempeño vergonzoso, paupérrimo. Ahí están lo que opinan sus superiores, ¿no? Que dicen que es de calidad noble, que salud robusta, buena conducta, cierto valor, pero de calidad regular y ninguna aplicación. O el inspector de regimiento dice su carácter de indiferencia que le hace poco útil. Entonces dicen, bueno, ¿por qué tiene tan malas calificaciones por parte de sus superiores? Pues esto lo explica ahí en el diario de Dupé. Los diarios están aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Hay otros papeles en la American Philosophical Society en Filadelfia, en Estados Unidos. En esos diarios él dice, me escapé, me fui de pinta. Aproveché que me mandaban en el oficio de mis funciones a Veracruz y pasé por Xochicalco, o conocí Teciutlán, o fui a Papantla. Es decir, ¿no? Hacía lo imposible para visitar todos esos lugares, y en este mapa pues ubiqué todos los puntos que él visitó, que son muchísimos, y dices, ¿a qué horas? Pues es que no trabajaba bien. ¿Y qué hacía en sus dibujos? Registraba la naturaleza y la cultura. Por ejemplo, el acueducto del Padre Tembleque, que es espléndido ahí en Hidalgo, y sobre todo sitios, edificios y objetos arqueológicos de que por aquí ya, ¿no? Por ejemplo, esa palma totonaca o la fortaleza de Mitla. Y también visitaba a los sabios novohispanos, por ejemplo, al oidor Ciriaco González Carvajal, que tenía la colección más rica de objetos arqueológicos en la Ciudad de México, y que por azares del destino hoy día ustedes la pueden ir a ver al Museo Británico en Londres, ¿no? La dibujó, en España no la quisieron, la dibujó, y él hizo una colección personal muy modesta, pero de objetos muy selectos que pues han también dado tumbos. Unos llegaron a la Ciudad de México, otros al Museo Británico, a Basilea, a Brooklyn, ¿no? Se le puede seguir la pista porque los dibujos no son muy afortunados, pero sí son suficientemente precisos. En la Biblioteca Nacional en México están estos papelitos que son apasionantes, que nos demuestra que Dupé tenía un muestrario, unas cajoneras con tepalcatitos, piedritas, esculturitas, puntas de flecha, cabezas que él iba coleccionando. Y el álbum más preciado es esta descripción de monumentos antiguos mexicanos, que nos muestra mapeado todos los monumentos que estaban apareciendo gracias a las obras de Revillagigedo que mencionó Eduardo, las obras urbanas que estaban apareciendo en la Ciudad de México entre 1789 y 94, que es cuando estuvo Revillagigedo, entre ellos el famoso Indio Triste, ¿no? Que todos ustedes conocen. Lo interesante es que cuando comparamos, esto es como el memorama, ¿no? Los dibujos de Dupé con los de León y Gama, pues estaban pasando estampitas, o sea, había un intercambio de información. Obviamente las descripciones de León y Gama eran las de un sabio y las de Dupé pues las de un militar, ¿no? Para concluir, nada más les cuento que hicimos un experimento maravilloso en el Museo de Antropología. Juntamos los monumentos que se conservan, que son muchos, que dibujó Dupé, con sus dibujos. Los monumentos están abajo en el Museo de Antropología y los dibujos están arriba en la Biblioteca Nacional. Entonces no chambeamos mucho, la verdad fue algo simple, y los pusimos frente a frente en un diálogo, el objeto arqueológico y el museo de papel de Dupé enfrente. Y pusimos el espacio lúdico donde los chamacos se podían poner a dibujar como Dupé, de hecho lo hacían mucho mejor, ¿no? Y copiar esas esculturas, ¿no? Pusimos, a mí con esto termino, me encanta, los chavos pusimos este módulo y uno de los chavos dice, no me gustó, ¿qué dice? No me gustó la exposición, está aburrida, y atentamente firmada el Capitán Dupé, ¿no? Y otro chavo dijo, no, que el tal Dupé dibujaba de la verga. Bueno, no es nuestra culpa, nosotros los arqueólogos presentamos la evidencia ¿no? En fin, Eduardo y yo estamos muy, muy complacidos de su presencia y de
y del Colegio Nacional, que ha hecho esta obra espléndida. La verdad, nuestro lema es libertad por el saber. Está el stand aquí en la feria, como todos los años. Los invitamos a visitarlos y pues para mí ha sido, debo decirlo, un privilegio, un honor, pues estar con Eduardo, ¿no? La máxima figura de la arqueología de este país, premio de Princesa de Asturias, ¿no? Te dieron princeso, ¿no? Que pues viene a cuento con esta magnífica decisión de invitar a España como pues protagonista de esta feria. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pero creo que todavía hay tiempo, ¿no? Para preguntas. No sé.